Listo, tenemos en el aire al gran Turco Cherep. ¿Cómo estás, Turco? Rubén Sanomeni te saluda. ¿Cómo va, Rubén? Fuerte abrazo, gracias por la comunicación y por recordar al No, querido Walter. sí, la verdad que no podía faltar el reconocimiento y ahí estaba fragmento de un libro que hicieron los dos, Hambre de Gol. Sí, sí, eso fue en el 2001, mirá todo el tiempo que pasó. Era tal la crisis en el país que nosotros decíamos, en lugar de hambre de gol, le tendríamos que haber puesto hambre nomás. Y bueno, en ese momento Walter estaba trabajando en Tucumán, había ido a relatar para LB12 allí y las cosas no salieron como él quería por esto que suele suceder en los medios, de que no te pagan y demás. Y, y bueno, como que tuvo su impas y su bronca allí y el libro en ese momento le sirvió como una suerte de catarsis, de poder volcar todo lo que él era capaz de generar, de crear, y nos embarcamos en esa aventura que nos hizo recorrer mucho del país para presentarlo y que todavía, como ustedes hoy, lo siguen recordando, de modo que a mí me da mucha alegría, más allá de haber participado del libro, de haberlo, de ser su coautor, de que haya quedado la huella de Walter ahí y del querido Bianfa, que también fue parte del libro, que ya no están y que, bueno, uno dice, si algo sirve, de algo sirve un libro, entre otras tantas cosas que sirven, es por ejemplo, para proyectar en la eternidad a un tipo como Walter, ¿no? ¿Qué tienes para contarnos de Walter que fue un tipo tan querido y también tan querido por vos? ¿Qué nos podrías contar a esta generación que lo tuvo como ídolo? Yo creo que, bueno, en estos días he hablado mucho de él en distintos lugares, porque como ustedes me han llamado de todas partes y demás, y creo que es mejor hablar de Walter más allá de la dimensión del relator, porque a eso lo conocían todos los que lo escuchaban, ¿no? Ni hace falta decir que Walter Saavedra fue uno de los 4 o 5 mejores relatores de la historia del relato en la Argentina. Esa es una realidad insoslayable, que además grandes como el propio Víctor Hugo, que debe encabezar ese ranking, lo avalaban así, lo consideran de este modo. Qué sé yo, ponelo al Turco Hueve, si querés, que también ya nos dejó, y, y de ahí es difícil encontrar otros en el podio. Eso por un lado, ¿no? Por el otro lado, a mí me parece que hay que rescatar la figura, no siendo injustos, porque decir que Walter solo fue un gran relator de fútbol es un acto de injusticia, porque Walter fue, fuera de esa pasión que tenía por relatar, primero un gran periodista. Nosotros que fuimos toda una generación que se crió con él, aprendimos mucho de él en cosas que el oficio ya no tiene, la rigurosidad, la profesionalidad, la pasión por hacer algo que generalmente no perseguía una gran remuneración, sino que perseguía el hecho de contar las cosas y también desde un costado literario. En este mundo en que todo se resume en una historia de Instagram, Walter iba al fondo de las cosas buscando su costado literario. Era muy riguroso, era muy exigente. Y en el caso de no sumirlo solamente a la condición de relator y agregarle esta figura de gran periodista con la que muchos de nosotros nos hemos ido tratando de formar, tampoco hay que soslayar al poeta, al artista popular, porque Walter fue un artista popular que se iba a los teatros populares de los barrios a hacer sus espectáculos para que lo pudieran disfrutar los pibes. Y, y por sobre todas las cosas, para quienes no lo conocieron, más allá de la condición de relator, de poeta, de artista popular o de escritor, era un tipo que si él creía que se estaba cometiendo una injusticia con un compañero, no tenía ningún problema en cagarse a trompadas con quien tuviera enfrente, aunque enfrente tuviese a los poderosos dueños de los medios. Y yo creo que esa condición de ser un tipo de una ética innegociable que llevaba más allá de la raya de cal y al extremo que te pudieras imaginar, es lo que, siendo el gran relator que fue en los últimos años, no lo tuvo
relatando como se hubiese merecido en los principales medios en la Argentina. Él se negaba, por ejemplo, a relatar por televisión. Él decía que un partido de fútbol transmitido desde una oficina, desde una habitación y por la tele era como el karaoke a las 2 de la mañana, porque uno se cree que canta, pero en realidad está haciendo mímica. Y entonces se negaba a transmitir como se transmite hoy. Y bueno, todas esas cosas también lo fueron encerrando en sí mismo, porque era un tipo que después de que se apagara la luz roja del estudio y el micrófono, era muy introvertido. Y todo eso lo fue encerrando, como te decía, de una manera en la que después esta tragedia hizo que no pudiera salir. Vos sabés que, bueno, lo mismo decía Alejandro hace un ratito, y yo le comentaba que tuvimos la suerte de entrevistarlo, creo que fue para un clásico Colón Unión, uno de los de la vuelta, y cruzarlo con Fabián Massi y tenerlo a los dos grandes del relato y de la poesía, y él nos contaba que a él no lo pueden privar de ese olor a choripán yendo a la cancha, de la tirada de cable en la cabina, que esas cosas es como cortarte las piernas si lo privaban de eso. Y me rememora también a lo mismo que venía diciendo Alejandro, que no lo iban a encerrar y no lo iban a meter en este ambiente que hoy en día está haciendo parte del periodismo deportivo, ¿no? Sí, y te digo más, era tal su condición de creador, de creativo, que nosotros el otro día estábamos charlando con otros periodistas ya más de la vieja guardia, inclusive más veteranos que los de mi generación, y varios, estaban Nene Pano, queridos tipos del Negro Sánchez, grandes periodistas, y varios coincidíamos en que Walter no era un tipo que no amara el fútbol, claramente no, pero amaba más las transmisiones que el fútbol. Él a veces estaba en una mesa, en una sobremesa, y era un tipo muy callado, y mientras nosotros estábamos charlando sobre el partido que habíamos visto, y etcétera, etcétera, él seguro estaba craneando cosas. No te lo decía, pero seguro estaba craneando cosas, porque después se volvía a la casa, era un tipo muy noctámbulo, y eso que se le había ocurrido ahí por un mozo que pasó con una bandeja, por un pibe que pasó vendiendo flores por la puerta, él después lo vertía en un papel y se le ocurría la transmisión siguiente. Walter, cuando laburaba, no tenía descanso. Él, cuando no estaba transmitiendo, estaba pensando en la transmisión siguiente. Y el partido, en todo caso, era una excusa para poder crear nuevas historias. Sí, siempre andaba con una libretita y un lápiz o una lapicera. Y yo me acuerdo cuando pactábamos la nota, siempre me decía que el consejo que le daba a los periodistas nuevos es anotar todo y tenerlo todo en un cuadernito, porque el celular y esas cosas se rompen y el cuaderno sigue vivo. No me olvido más de esas charlas que tuvimos, que la verdad fueron maravillosas. Y que es así, y también uno no puede soslayar el tiempo que transcurre, pero también muchas veces hablábamos en esas charlas interminables y nocturnas casi siempre con el querido Walter, a propósito de nuestro oficio, sobre esta cuestión de la tecnología dentro del estudio. Uno no va contra eso, eso es inexorable, ha venido para quedarse, y en ese punto se ha ganado muchísimo, porque también se han abaratado las transmisiones, y cuando se abaratan las transmisiones, cualquier comunicador popular lo puede hacer, si no hay que tener una plataforma muy grande y muy cara como era antes, y entonces eso era excluyente para los sectores más populares. Pero también es cierto que el clima adentro de un estudio de televisión, adentro de un estudio de radio y en una mesa de trabajo es imposible de lograr si mientras un compañero está hablando, el otro está chateando, el otro está recibiendo una información y el otro está leyendo un diario digital. Entonces esa suerte de clima que generaba la vieja radio y que hacía a la esencia de la vieja radio se perdió para siempre a través de nuevas formas. Vuelvo a insistir, no mejores ni peores, porque uno no es de pensar de esa idea contra los jóvenes de que todo tiempo pasado fue mejor, pero sí este escenario que vino para quedarse a tipos de los formatos tan artesanales y tan profundos como Walter le costaban horrores,
porque meter la profundidad de un verso de Saavedra en un TikTok suena casi como ridículo. Contar el remate de un gol en una historia de Instagram en 30 segundos suena casi absurdo. Y me parece que Walter Saavedra fue un tipo de otro tiempo, y que ser un tipo de otro tiempo le hizo, sumado a esta ética de la que yo te hablara, pagar con pasar una buena cantidad de años siendo uno de los mejores, como un desocupado más. Sí, evidente. Turco, ¿qué tal? Maximiliano Dorner, el del apellido complicado, como te dijo Cintia el otro día. ¿Cómo andás, man? ¿Cómo estás? Un placer. Turco, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con Walter y si te acordás lo último que hablaron? Mira, nosotros hablábamos muy a menudo a través del chat de Facebook. Mirá qué antigüedad. Walter era un facebookero noctámbulo. Nunca quiso tener celular tampoco. También yo tengo una relación muy especial con su familia, de modo que estaba en contacto con los hijos más chicos, sobre todo, con Facundo y con Bárbara. Y lo último que yo charlé con él es que le pude mandar un trabajo que hizo mi hijo en la escuela y en el que utilizó ese poema tan que ustedes citaban y tan conocido que es Nunca Jamás, y que él lo utilizó en un trabajo práctico en la escuela, poniendo el audio con la voz de Walter y jugando con el amor por el fútbol que le habíamos contagiado mi viejo, o sea, su abuelo y yo. Yo alcancé a mandarle eso hace un tiempo, estuvimos charlando. Casi siempre él preguntaba por Santa Fe, por fulano, por Mengano, por mucha gente con la que hemos compartido en el T10. Y unos días antes de que tuviera esta caída de la escalera, que fue lo que le motivó que pudieran determinar qué era lo que le estaba pasando, yo le había mandado un texto porque estaba por presentar mi libro y a mí me llamó la atención que él siempre me contestaba enseguida y no contestó. Se ve que ahí él ya tenía esos problemas que le descubrieron después en la cabeza y estaba como más disperso. Pero nuestra comunicación era muy, muy, muy fluida y bueno, de muchísimo afecto, de muchísimos años, porque yo fui, digo siempre y cada vez que me preguntan, primero fui su admirador, después fui su compañero de laburo, después fui su alumno, después fui su gran amigo y después fui su compañero de rutas para escribir un libro. Entonces esas marcas, por lo menos para mí y para los modos de manejarme que yo tengo, son indelebles. Turco, Mariano, mi nombre, mucho gusto en conocerlo. Una pregunta. No, sabiendo... pará, tratame de che, porque si no voy. No, poco respeto ante semejante figura. No. Hay que tener un mínimo de respeto. Se ha perdido por ahí ese respeto. Yo no me moldo. Te busco a la salida ahora ahí, Habana y Segurona. No, escuchando por ahí la esencia de lo que era Walter Saavedra, de su exigencia y demás, uno como alumno de él, ¿había que tener un poquito de miedo? ¿Qué opinás al respecto? ¿Qué nos podés contar? Yo no he sido de miedo porque también era bastante atrevido, ¿no? Pero sí, Walter inspiraba mucho respeto en los pibes más jóvenes, porque además era de pocas palabras y era muy, en aquel entonces, cuando la audiencia se peleaba muy fuertemente. Yo les digo a ustedes, está bueno esto que vos me preguntás, porque sirve, no sé cómo estamos de tiempo, pero sirve para graficar una cosa que es importante. Cuando Walter viene a Santa Fe, al promediar la década del 80 del siglo pasado, ¿no? Viene a competir contra un gigante, que era Ricardo Porta en LT9. El clásico era. Claro, pero a vos tenés que sumarle a eso que en la Santa Fe de la que estamos hablando, y la que no pasaron 200 años, en la historia del medio estos últimos 30 años han sido decisivos en cuanto a los avances tecnológicos y a lo repentino de los avances tecnológicos, a lo rápido que ha sido todo. Entonces, hubo decenas de años en las que solo hubo 2 radios, en las que solo había un canal, que era Canal 13,
y recién arrancaba el Canal 2 de Cable Video y había un solo diario. No existían siquiera las FM, apenas una que tenía el ET9 y una que era la Ciudad Cordial, la CC, que ahora creo que es la 101, todavía perdura. Entonces, en ese escenario de confrontación, la audiencia de la radio era total. Si 10 tipos estaban escuchando un partido de fútbol el fin de semana, no tenían la opción de seguirlo, unos por un streaming, otros por el codificado, otros por el celular, otros por TC Play. No, lo único que podían hacer era escuchar la radio. Entonces la audiencia de la radio en general era total. Y la audiencia del ET9 era mucho más importante. Walter era un tipo que en esa condición de rebelde, de retobado, de osado, se animó a lo que nadie en Santa Fe, que era disputarle la audiencia a Ricardo Porta. Y no solo que se la disputó, sino que se la ganó. De modo tal que nosotros éramos pibes que teníamos un sentido enorme de esa responsabilidad. Y que como consecuencia de ese sentido de responsabilidad, sentíamos la obligación de ser muy rigurosos con la información, de no distraernos en ningún momento, y conocíamos perfectamente esto que yo te decía al principio, que aun cuando no lo dijera, Walter Saavedra era un tipo que para poder liderar la audiencia, además de talento, le ponía mucho laburo. Entonces uno tenía que estar a la par, y además uno contaba con la irreverencia y el desconocimiento de la edad. Entonces, si él laburaba esa cantidad de horas, nosotros teníamos que tratar de laburar un poco más, no para equipararlo, porque era inigualable, pero sí por lo menos para estar a la altura. La verdad que terrible comparación, explicación. No. Y trae a colación por ahí lo que es la baja de... Yo creo que queda claro por ahí la baja de la calidad por ahí de lo que se transmite hoy. Antes era doble exigencia, era un solo medio donde te podían ver y ahora se multiplicó todo eso y es como que se ha abierto la barrera a mucha gente que por ahí no tiene las cualidades de lo que tienen tu gente, Turco, de eso quiero hacer referencia. Creo que Mira, yo es muy evidente. No, pero yo no pienso eso en términos de mejores o peores. Te estoy haciendo una descripción nomás porque yo no desaliento a nadie a trabajar, ¿no? A mí lo que me parece es que, como todas las cosas, esto tiene, y esto también lo hablábamos muchas veces con Walter, con otros queridos amigos, ustedes estaban charlando recién con Alejandro Apo. Te dejó saludo. Yo tuve el privilegio de que me hiciera el prólogo, bueno, lo quiero muchísimo. Con Ariel Scher, tipos que han sido maestros en el periodismo. Y no, nadie tiene el espíritu de descalificar lo que ha sucedido. Sí, en todo caso hay cosas buenas y hay cosas malas. ¿Cuáles son las cosas buenas? Esto que charlábamos recién. Se ha democratizado tanto la posibilidad de comunicar que eso es muy sano. ¿Qué hubiese sido de la suerte de la enorme cantidad de pibes que querían ser periodistas o que quieren ser periodistas si solo hubiese seguido habiendo 3 o 4 medios? No hubiesen podido laburar ni desarrollarse en lo que más aman. Y eso es lo peor que te puede pasar. Ahora, el hecho de que uno pueda tener la posibilidad de trabajar y que encima esa posibilidad de trabajar pueda ser en su propia casa y que eso le permita abaratar los costos para tratar de salir al mercado laboral, si querés, de igual a igual, no nos quita de la responsabilidad de la formación. Y como se ha democratizado la capacidad la posibilidad de la información, también es verdad que la formación la tenemos más a disposición. Entonces nosotros decimos, saludamos la aparición de las tecnologías para que nadie se quede sin trabajar, para que nadie pueda quedarse sin canalizar el deseo de formar parte de los medios de comunicación, pero instamos a que eso se haga con la responsabilidad y con la formación pertinente y con el respeto de la vieja esencia del periodismo que no se ha modificado. La idea de la pirámide invertida, del quién, cuándo, dónde, cómo, la idea de que primero es la información, la fuente, el chequeo de la fuente, eso no ha muerto. En todo caso, sí, en esta suerte de superpoblación en las redes sociales, de los streaming, de los canales, de las radios, de todas las herramientas que hay hoy para comunicar, hay quienes prefieren la estética de la imagen, privilegiar la estética de la imagen por sobre el contenido. Y nosotros en todo caso no somos ni mejores ni peores, sino somos de una vieja escuela que privilegia
los contenidos por sobre la estética. Turco, y ahora sacándote un poquito del tema, ¿qué nos podés contar de este nuevo hijo que sacaste al mercado? Dayana, ¿de qué planeta viniste? Bueno, mirá, vos sabés que ahora particularmente cobró para mí más sentido justamente por la partida de Walter, porque el libro son 14 cuentos, está editado en Buenos Aires, es la primera vez que a mí me editan en Buenos Aires, y yo elegí contar historias de mi ciudad. Todas las historias del libro son muy santafesinas. Una está anclada en el norte, que es la historia de Dayana, que es una piba que juega al fútbol y baila chamamé, y que discute con un pibe en una bailanta si es más popular el chamamé que el fútbol. Bueno, a partir de ahí aparece una historia de amor y no les voy a spoilear más, pero las otras historias son muy urbanas y muy santafesinas. Se van a encontrar con un profesor de filosofía de la Universidad Católica que va a las canchas de la liga a putear a los referís los fines de semana, que tiene como una doble personalidad. Se van a encontrar con el relojero Bakú y un grupo de amigos que una noche copan el Zampán, ese barco que estuvo tantos años ahí en el puerto, ¿se acuerdan? Sí. Y se van a encontrar con un remisero que anda por General Paz y va puteando al gauchito Gil. O sea, son historias muy, muy ancladas en los barrios. La Susana, que es una mina de Villa María Selva que triunfa en el cine. La puta madre, que es una polaquita que era prostituta en un prostíbulo que había en la calle Monseñor Saspe, donde ahora está el Vera y López. Quiero decir, yo esta vez elegí contar desde mi lugar. A veces uno cuando pibe tenía la idea de tratar de contar historias desde Buenos Aires como para que a uno lo lean allí. Y ahora cuando uno tiene más años dice, qué mejor que contar el lugar de uno, y si alguien quiere descubrir el lugar a través de lo que uno cuenta, tanto mejor. Y si no, bueno, a otra cosa. Eso es más o menos la idea. Pero yo te decía, cobra para mí más dimensión porque de pronto cuando se fue Walter sentí como mucha más responsabilidad y mucho más vínculo con la militancia por la literatura futbolera, de lo que tanto hablábamos y tanto nos conmovía. Y yo, fíjate vos, que le dedico el libro a la memoria de Oscar Vergesio, que fue otro querido maestro para nosotros, y termina de salir el libro de imprenta dedicado a Oscar y se nos va Walter. Entonces, bueno, yo no concibo las cosas no asociadas a una mirada de lo colectivo, y con Oscar y con Walter compartíamos ese sentimiento colectivo, como dice Alejandro en el prólogo, que es más de abrazar a los vencidos que a los vencedores, y siento mucha responsabilidad de ir con mi mochilita contando esas historias para que en todo caso, si podemos contagiar a algo o a alguien de la idea, podamos decir que hemos honrado la memoria de esos compañeros. Bueno, Turco, sabemos que tenés compromiso y nos diste unos minutos. Ahí te manda saludos una tal Cintia Ciuntini. Bueno, mandale un cariño a Cintia. Te voy a hacer la pregunta del programa. ¿Qué pensás que sacrificaste para llegar hasta donde llegaste, Turco? ¿Y qué pensás que, como le dije a Alejandro, yo también estoy cumpliendo un sueño con vos? Sos un grande para mí. Te seguía cuando hacías la pulpo de trapo. Un grande de edad. Sí. Es más, no sé si te acordarás, una vez te pedí una foto y te reías. Me decía, no, a mí no me podés pedir una foto, me dijiste en una charla que fuiste a dar en el instituto. Sí, algo así me dijiste. Y hambre de gol lo tenía y sufrí mucho porque no sé si en una de las tantas mudanzas lo perdí o me lo han robado, pero lo tenía como bandera porque la verdad que es un hermoso libro, y obvio que voy a tener, Dayana, porque me encanta cómo escribís, me encanta cómo hablás en el periodismo, y más cuando se trata de deportes. ¿Qué pensás que sacrificaste para llegar hasta donde llegaste y qué pensás que dejás en cada uno de nosotros para que te queramos tanto? Yo no sé si sacrifiqué, te agradezco tus palabras. Sí, yo en un momento me había ido a vivir a Buenos Aires y a laburar ahí, y en todo caso descubrí que me iba a sentir verdaderamente realizado, no si me convertía en un famoso de los medios, que es lo que a veces uno confunde cuando arranca, sino en un tipo que pudiera hacer lo que quisiera en el lugar donde eligiera vivir. Y el lugar donde a mí me parecía mejor vivir, porque tengo mis afectos, tengo mis amigos, tengo mis esquinas, mis bares, es en la ciudad de Santa Fe. Y en un momento a lo mejor estuve a punto de sacrificar todo eso,
para poder vivir y laburar en Buenos Aires. Yo en ese momento era más pibe y era corresponsal de la revista El Gráfico y de Radio Rivadavia. Y quizás estuve en ese momento un poco lúcido. Para no marearme, empecé a trabajar acá y en todo caso, a lo mejor iba a sacrificar todo esto y me di cuenta a tiempo. No podría decirte, che, mirá, dejé de hacer tal o cual cosa. He tenido el privilegio de poder haber hecho la mayoría de las veces las cosas que quise hacer. Eso me impidió seguramente ganar algunos mangos, pero me permitió sumar en la maleta un montón de otras cosas que uno se lleva con uno y a la guita hay que gastársela. Bueno, Turco, muchísimas gracias. Gracias también por la mención en el programa el otro día. La verdad que fue muy lindo. Y agradecerte por tu tiempo nuevamente. Y como le digo a todos, te vamos a seguir molestando más adelante. Cuando gusten, les dejo un abrazo grande.